Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la universidad. Es su clase de Derecho Penal Acusatorio, fase intermedia, juicio oral y recursos, del día de hoy, sábado, 13 de marzo del año 2020. Todos los jóvenes del grupo de 8 AS, octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, bienvenidos. Hoy, como ustedes se habrán podido percatar, es la última clase de un módulo de nuestra materia. Es la quinta semana. Desde el día de ayer, como previamente se informó, está la última actividad, o sea, la quinta actividad, el cuestionario, que corresponde a esta quinta semana, para efecto de que le den respuesta, tiene tiempo desde ayer hasta el día de hoy. De la misma forma, se les informa que desde el día de hoy ya está en plataforma su examen final. El examen final está abierto desde las 11 de la mañana, pero con relación a la hora de diferencia que existe con Chiapas, pues estaría prácticamente disponible a partir de las 12. Ya que nuestra clase es de 11 a 13 horas, de 11 a 1, horario de. Por lo tanto, jóvenes, se les invita a que concluyan con sus actividades de manera satisfactoria, igual con su examen. La quinta actividad que abrió desde ayer cierra el día de hoy, sábado, a las 23:59 horas. Su examen también cierra hoy a las 23:59 horas, para que a partir del día de mañana, el domingo, ya la coordinación pueda tener su calificación final. A lo que se refiere de la cuarta y quinta semana, que son sus dos actividades. La de la cuarta semana se les dejó desde la clase de hace 7 días, el sábado, y esta con la que vamos a concluir nuestro módulo de Derecho Penal Acusatorio, fase intermedia, juicio oral y recursos. Ya están identificados, jóvenes. Buenos días, José Fernando. Pues hoy en esta última clase tienen ustedes también en plataforma desde ayer su síntesis de esta quinta semana para que la lean y puedan contestar también su cuestionario. No se les olvide que el tiempo está transcurriendo. Tanto el cuestionario como el examen concluyen el día de hoy, sábado, 13 de marzo de 2021, a las 23:59 horas, como está indicado en la plataforma. Pues vamos a dar inicio a nuestra clase con ya la unidad 5, la última que nos va a hablar. Ya vimos el juicio oral, pues los medios de impugnación, que son los recursos con los que se cuenta según el Código Nacional de Procedimientos Penales, para efecto de poder recurrir a alguna resolución que pudiera afectar a alguna de las partes. Ya vimos que los sujetos del procedimiento penal, y de esos sujetos, algunos son partes, no todos. Las partes son el Ministerio Público, la víctima o el ofendido, y el asesor jurídico de la víctima o el ofendido, por un lado. Y por el otro lado tenemos al acusado o al imputado y su defensor. Esas son las partes del procedimiento penal acusatorio. Y sujetos, pues podemos poner también a ellos, al juez, a los peritos, a la policía, etcétera, etcétera. Pero en el mismo Código Nacional nos dice que los sujetos son estos, pero las partes son también parte, no todos los que nos señalan, son los que les acabo de mencionar. Bueno, pues vamos a dar inicio. Espero que tengan a la mano su Código Nacional para que puedan ustedes también intervenir en la clase de hoy. Los medios de impugnación, ¿qué son? Son instrumentos jurídicos que tienen como objetivo modificar una revisión total o parcial de una resolución
en el proceso penal acusatorio oral y medio. Son figuras de gran relevancia. Sin embargo, es viable señalar que existen figuras jurídicas que no se encuentran en el apartado de recursos, pero que tienen los mismos efectos jurídicos como un medio de impugnación. El trabajo lo abordamos principalmente a través de los métodos de observación y análisis para llegar a la conclusión de los efectos jurídicos de estos, pero sobre todo dando una aportación sobre una posible reforma constitucional. Palabras clave: medios de impugnación, recursos, apelación, proceso penal, etc. Los medios de impugnación, como anteriormente les mencioné, son instrumentos jurídicos procesales ordenados en las leyes con el fin de provocar una revisión total o parcial de las resoluciones del juzgador, dando lugar a efectos jurídicos para los intervinientes en el proceso penal. O sea, son instrumentos jurídicos procesales porque a través de ellos podemos impugnar, decir, no estamos de acuerdo con esta resolución, para que la revise un superior de quien la dictó. Para eso son los medios de impugnación, que son muy, muy importantes. Acuérdense cuando vienen ustedes en amparo, que si quieren ustedes promover un juicio de amparo, hay que agotar el principio de definitividad, que es agotar todo previamente, antes de promover tu juicio de amparo, los recursos ordinarios que la ley te otorga para combatir el acto que vas a hacer. Si ya lo agotaste, bueno, adelante, ya puedes promoverlo. Bueno, en este trabajo analizaremos los medios de impugnación en el proceso penal acusatorio y otras figuras que se pueden considerar medios de impugnación por modificar resoluciones y tener efectos jurídicos similares. Es así que, explorando en el campo de la impugnación, lo que se conoce como la impugnabilidad de la sentencia y de otros fallos importantes se vincula a las garantías judiciales mínimas. Por consiguiente, todo proceso penal garantizador debe establecer el derecho y la facultad de poder recurrir el fallo. Cuando escuches la palabra recurrir, es presentar o interponer un recurso, precisamente a través de lo que conocemos como los medios de impugnación. Las partes solo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles un agravio. Sí, porque cuando ustedes impugnan en su escrito, tienen que señalar cuáles son los agravios que les causa la resolución que están impugnando. Y hablar de agravio es decir, que les afecta a sus derechos dicha resolución. Que si, por ejemplo, el juez no tomó en cuenta tal situación, aplicó un artículo que no debe de ser, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se puede impugnar. El recurso deberá sustentarse en el reproche de los defectos que causan la afectación. Para poder accionar un recurso, se debe de observar lo siguiente. Primero, una resolución que sea impugnable de acuerdo a la ley. O sea, la ley te debe decir si la resolución es impugnable y qué recurso es el que se va a utilizar. Si no es impugnable, pues bueno, tenemos entonces el juicio de amparo. Recuerden que el juicio de amparo es un juicio, no es un recurso. Eso tenganlo en cuenta. A veces hasta en algunas novelas donde están en abogados, dicen, no, voy a promover recurso de amparo. No es un recurso, es un juicio. El amparo es un juicio. La acción de amparo se lleva a través de un juicio. No es un recurso. Recursos los que señala la ley de amparo. Recursos de queja, por ejemplo, de revisión. Pues bueno, esos son recursos dentro del juicio de amparo. Propiamente hablando, el amparo es un juicio. Siguiente, un interviniente que se sienta agraviado por la resolución judicial y además le impugne. Para ello podemos tener en atención a la clasificación de los recursos de refutación.
refutar también es no aceptar. Como en principio, por la calidad de la resolución recurrida en ordinarios y extraordinarios. Los primeros como aquellos que la resolución no tiene carácter de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando se va a impugnar, la ley, si te dice si es impugnable o si es recurrible, y te dice qué recurso y cuánto tiempo tienes para poder impugnar, o sea, presentar tu recurso. Si no lo haces dentro de ese término, lógicamente estás aceptando el, 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 el fallo, la resolución, la sentencia, etc. Y al aceptarla y que digas, no, pues entonces me voy a ir al juicio de amparo, acuérdense que el amparo no procede contra actos consentidos. Entonces tú ya consentiste si te, como dicen, si te comió el término y no pudiste, o se te pasó y no pudiste presentar tu recurso ordinario en su momento, pues ya, digo, ya perdiste ese derecho y por lo tanto ya tampoco te puedes ir al juicio de amparo porque te va a decir, bueno, no presentaste o no interpusiste este recurso y según el principio de definitividad, lo debiste de haber agotado antes de promover tu juicio de amparo. Y además, y te van a poner cuáles son las causales de donde no procede el juicio de amparo contra actos consentidos. Entonces, si tú no presentaste tu recurso, si se te pasó, bueno, pero lo estás consintiendo. ¿Y qué es lo que va a pasar con el fallo, con la sentencia? Va a quedar firme. Y al quedar firme, va a surtir sus efectos, se va a ejecutar, lógicamente. Por eso es importante cuando ustedes estén litigando, que siempre se cuiden de los términos. Siempre. No esperen hasta el último día que les dé, por ejemplo, te llevan un juicio, tienes 3 días, bueno, los 5 días, tengo hasta tal día. No, ya ve cómo pasan las cosas. Tan pronto puedan ustedes cumplir con el requerimiento que haga el juez o presentar su recurso, háganlo. Es la mejor manera, no dejar todo de último. Porque a veces, por ser de último, empezamos a correr y las cosas nos salen mal. Bueno, seguimos entonces. Los recursos no son oficiosos. ¿Qué quiere decir? No proceden de oficio, valga sea la redundancia, sino a petición de parte. Si no los presenta alguna de las partes que se vive afectada, pues simplemente no hay recurso, no existe. Por eso es a petición de parte. Es uno de las características de recursos, de que son a petición de parte y no de oficio. O sea, si las partes no la promueven, pues no. Todo recurso debe referirse a un agravio. En tu recurso vas a decir en qué te agravia esa sentencia, esa resolución que estás impugnando. Debe referirse a un agravio, a un perjuicio menoscabo que le cause la resolución, debiendo de interponerlo las partes únicamente como el Ministerio Público, el defensor y el procesado, teniendo un momento limitado, es decir, un plazo para poderlo presentar, como ya les informé. Bueno, además, en este ejercicio jurisdiccional, las partes podrán ofrecer medios de prueba esencialmente para resolver el fondo del reclamo, solo cuando tengan el carácter de superveniente. Acuérdense que las pruebas supervenientes son aquellas que se pueden ofrecer después de las que ya se ofrecieron, pero son 2 requisitos que hay que cumplir con estas pruebas. Que te estás enterando apenas y no sabías de su existencia previa. Por eso se llama superveniente que viene después. Si tú ofreciste tus medios de prueba en la etapa intermedia y sabes una etapa, una prueba superveniente, pues la puedes incorporar, la vas a tener que anunciar, pero tienes que demostrar que, pues, que tú no sabías de la existencia de esa prueba hasta ahora y por eso
la ofreces. Ofrecerán medios de prueba en el recurso, cuando se promueva o se presente un recurso, cuando se fundamente en un defecto del proceso y se discuta la forma en que fue llevado a cabo el acto. En oposición a lo señalado en las actuaciones, en el acta, en los registros del debate o en la misma sentencia, también es admisible la prueba propuesta por el imputado o en su favor, inclusive relacionada con la determinación de los hechos que se discuten, cuando sea indispensable para sustentar el agravio que se expresa. Además, en este tema se advierte que los recursos pueden ser orales o por escrito, cumplen con un plazo y solamente versan en relación al agravio sobre la resolución que haya emitido el juez de control o de oralidad. Ahora bien, en referencia al derecho de las partes que intervienen en el proceso penal y la facultad que tienen las víctimas o los ofendidos de ejercitar acción a través de un medio de impugnación cuando se sientan afectados en una resolución, lo señala la fracción segunda del artículo 20 constitucional, apartado C, que dice: coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Hasta la misma Constitución en el apartado C. Acuérdense que en el apartado C de la Constitución se refiere a los derechos de la víctima. Primero, son tres apartados, A, B, C. El primer apartado son los principios que rigen el nuevo sistema de justicia penal, acusatoria y empresarial. El segundo apartado, de los derechos del imputado o del acusado, según sea la etapa. Y tercero, son los derechos de la víctima o del ofendido. Entre esos, como acaban de ver, la fracción segunda dice interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Tienes que respetar, si el Código Nacional te dice 5 días, bueno, tienes 5 días, tienes que estar pendiente, bueno, ¿cuándo me notificaron? Hay otro, creo que ya les habrán enseñado el amparo, cuando tocaron el tema de las notificaciones, no solo la notificación, sino cuándo surte efectos la notificación. ¿Qué entiende con surtir efectos la notificación? Cuando la notificación ya se tiene propiamente hecha. Un ejemplo, si en el amparo notifican a la autoridad responsable, bueno, le están notificando, por ejemplo, el viernes, le van a dar 3 días para que aclare algo, pero tendrían ustedes que checar en su ley, bueno, le notificaron el viernes, pero ¿cuándo surte efectos? Y surte efectos para la autoridad responsable el mismo día que se les hace. O sea, si le surtió efectos, perdón, el viernes le notificaron, el mismo viernes surte efecto una notificación y sus 3 días van a empezar a correr a partir del lunes, martes y hasta el miércoles. Si son 3 días siguientes a que surte efecto la notificación. Por eso es muy importante que sepan ustedes qué es lo de surtir efecto de la notificación. Es cuando la notificación se considera legalmente hecha. Caso distinto es para el quejoso, el tercer interesado, en que cuando se le notifica, surte efectos al día hábil siguiente. ¿Qué quiere decir? Si le notificaron el viernes, va a surtir efectos hasta el lunes. Y sus 3 días empiezan a correr al día siguiente. O sea, martes, miércoles y jueves. Pero si el lunes es inhábil, pues se corre a que surte efectos hasta el martes. Y los 3 días empiezan a correr miércoles, jueves y viernes. Por eso no pierdan de vista el aspecto de la notificación y de que surta efectos la notificación para el efecto de contar los días para poder presentar en tiempo un recurso. O sea, normalmente, hasta en algunos juzgados, sobre todo en los federales, cuando presentas un recurso, hasta en tu acuerdo, si te lo van a desechar porque estás fuera de tiempo, suben un cuadrito que es el calendario.
Dice, pues se te notificó tal día, corrieron tal día, debiste haberlo presentado tal día y lo estás presentando hasta este día. Por lo tanto, estás fuera de tiempo, pero así detalladamente lo hace. Pero ¿para qué llegar hasta eso? Mire, yo les aconsejo que a algunos no les gusta usar agenda. ¿Cómo que me puedo referir a una agenda? Ustedes dirán, mire, maestro, está la antigua, el maestro es vintage, ¿no? O sea, las agendas así, donde pones todos tus datos, las fechas, o sea, llevas un control de tu libro. Muchos llevan su celular en su agenda, porque el celular no lo suelta, está todo el día, dale, dale, dale. Pero bueno, ¿qué pasa si el celular se lo roban, se quema, o empieza a fallar? Y bueno, y que lo llevan a reparar, se tiene que formatear, que se va a borrar información, etc. Lo más fácil que pueden ustedes hacer es que si en su oficina comprar un pizarrón de esos que vienen en Office Depot con un plumón y lo instalan en su pared y pongan tal asunto, qué día tienen audiencia y hasta que hay que promover recursos, hasta tal día, expediente tal. ¿Y ustedes qué les cuesta estar revisando el pizarrón diario? Ah, tengo que preparar el recurso, tengo audiencia tal día, si no quieren utilizar este tipo de agendas. Sí las sigue utilizando mucha gente, porque si ustedes se dan cuenta, las empiezan a meter en varios lugares. Por ejemplo, en Office Depot vas y si vas a finales de enero ya casi no quedan agendas y no son tan baratas. Pero sí, digo que es un parecido a un diario, porque ahí asientas que pasó tal cosa, o sea, puedes asentar todo en esa hojita de ese día de tu agenda y es más fácil de controlar. Les digo esto porque, digo, no hay peor cosa que también le pueda pasar a un abogado que se le pase un término por descuido. Esto, digo, se me olvidó, no, queda súper mal. Por eso, ahora, quieren usar su agenda y la están revisando diario. Adelante, eso también digo, pero hay que organizarse, sobre todo para los juicios, porque hay términos, hay audiencias, entonces todo eso se tienen ustedes que programar, porque quizás ese día tengan otra cosa que hacer. Y si no pueden y resulta que hay dos compromisos, pues con alguna persona que les ayude puede haber un compromiso y ustedes salen también del otro. Por eso les sugiero, de manera de, ¿no? Que si pueden tener una agenda, la agenda pues sí, la van a tener en su oficina y todo, y lleven aparte su celular, pero la agenda, una agenda de escritorio, la pueden tener ahí, asienta qué es lo que va a hacer, bueno, tal día voy a tener examen, tal día termina el módulo, o sea, ustedes ya se van, y no que, sí es cierto que ahora con el encierro de la pandemia, hace, si casi no salimos, pues decimos, ¿qué día son? A veces se nos va, lo dice la chaviza, la onda, ¿no? Pero es producto de precisamente que antes, pues diario, pues teníamos que vestir sí, controlado, que era la universidad, pero ahora que nada más estamos en casa, la mayor parte del tiempo lo pasamos en casa, sino los que están trabajando con todos los cuidados, pero la mayor del tiempo está en la casa, porque pues, esto fue el año pasado. Pero sí, jóvenes, desde ahora que se organicen una agenda para que lleven el control de sus asuntos. Es muy bonito. Si tal día tengo esto, lo voy a preparar, pues podemos pedir a tal día vence el recurso presentado desde el día tal. Y sus asuntos siempre traten de tener una copia simple o certificada y ya los acuerdos que vayan saliendo les pueden tomar ustedes fotos y arman su propio expediente en su oficina para que lleven su control sobre pues, los recursos que quieran ustedes tomar. Si llega una sentencia y ya tienen ustedes el expediente previamente en una copia, pues ya pueden ustedes ir tomando en consideración cuáles son los elementos que no se tomaron en cuenta, tienen los antecedentes, a que nada más tengan la sentencia. Si es cierto, la sentencia se describe. Y acuérdense que ahora con el sistema oral hay que solicitar, además de copia de la sentencia, copia del video y del audio, porque también eso sirve. Y sí, fíjense, antes era solo leer, ahora vas a tener también que volver a ver
para que digas, bueno, en el minuto tal, fulanito manifestó tal cosa, después se corrigió, dijo otra cosa, y esta situación no se tomó en cuenta en las sentencias, hablando de algún testigo. Que tú pues quieras, o a ese testigo le dieron valor y era un testigo que no es idóneo. Pero bueno, se supone que los jueces valoran según su lógica y su propia apreciación, pero bueno, una persona que está cayendo en contradicciones, ¿qué valor puede tener su dicho, su testimonio? Eso es muy importante. Y entonces ya retomando, pues ya vieron que la garantía de poder recurrir, poder interponer un recurso, poder impugnar, está en la misma Constitución, en el artículo 20 constitucional, apartado C, fracción segunda, respecto a la víctima por el. Y en la fracción 7 dice el ordenamiento constitucional se correlaciona con la fracción 7 del mismo artículo y apartado, señalando lo siguiente: impugnar ante autoridad judicial las comisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. La última fracción menciona, nos describe también el derecho de las víctimas o ofendidos de impugnar ante la autoridad jurisdiccional las omisiones que se observen en la investigación realizada por el Ministerio Público. Bueno, como parte fundamental en un proceso jurisdiccional, existen lo que se llaman las garantías de defensa y del derecho de impugnación a través de los recursos o medios de defensa, los cuales tienen como fin corregir un error en la aplicación del derecho o la valoración de los hechos realizada por la autoridad judicial. La característica medular del recurso, como excepción al principio general de inmutabilidad de la decisión judicial, es que se mejore la función judicial, eliminando la posibilidad del error de hecho o de derecho, y que esto pueda hacerse a través de diversos medios de impugnación, como la revisión horizontal o retentiva, en que la propia autoridad judicial que emitió la resolución pueda revisarla con el fin de modificarla, anularla o revocarla. Para mayor comprensión se describe el siguiente criterio que existe de la Suprema Corte de Justicia, que dice: el principio de impugnación de las sentencias constituye una formalidad esencial del procedimiento. La garantía de acceso a la tutela judicial efectiva también se encuentra relacionada con la garantía de defensa, que constituye el requisito indispensable que debe de observarse de manera previa a todo acto privativo de libertad, propiedad, posesiones o derechos, por estar así consagrado en el artículo 14 de la Constitución Federal. La oportunidad de defensa previamente al acto privativo impone que se cumplan de manera genérica las formalidades esenciales del procedimiento, que se traducen en los siguientes requisitos. Primero, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. Por eso en un juicio siempre es muy importante que cuiden el aspecto de la notificación en todas las materias. Normalmente cuando se presenta, por ejemplo, en derecho privado, una demanda familiar, civil, hay que ver el emplazamiento, que es notificarle a la otra parte, pero que se tenga la certeza que se haya hecho una buena notificación, porque al final puede alegar que no sabía, si nunca compareció a juicio, porque no se llevó a cabo bien esa notificación. Y eso puede pasar de que la otra parte la impugne y se tenga que reponer todo el procedimiento, que se notifique y que se siga otra vez. Y todo el tiempo ya se planifica. Por eso es muy importante que se aseguren siempre de que una notificación esté bien hecha, sobre todo las personales. Bueno, segundo, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. O sea, en el recurso también se pueden ofrecer medios de prueba. La oportunidad de alegar. 4,
el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Va a haber una resolución que va a decir esto se hace. Este proceder interpretativo no incluye expresamente como formalidad esencial del procedimiento el de impugnación de las sentencias. Sin embargo, debe estimarse implícitamente contenida, ya que se parte del supuesto de que la configuración del acceso a la tutela judicial efectiva no solo atañe a que el particular pueda ser notificado del inicio del procedimiento y sus consecuencias, de ofrecer y desahogar las pruebas en que va a sustentar dicha defensa, alegar y que se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas, sino que, atendiendo a la trascendencia de esa garantía, la posibilidad del error humano y la necesidad de fiscalizar la actividad judicial constituyen motivos determinantes para poder ejercer el derecho de impugnación que subsane aquellos o vigile que la administración de justicia sea óptima y garantice los fines tutelados por la ley. O sea, ¿qué se persigue aquí? Se persigue de que efectivamente la función judicial puede haber un error por un juez, por eso lo va a revisar una autoridad superior con la finalidad de garantizar no solo que la justicia sea pronta y expedita, sino de poder evitar el mayor posible cualquier error que tenga la autoridad judicial cuando emite una resolución o emite un fallo. Bueno, pues continuando, o sea, es decir, se parte del conocimiento ordinario de la falibilidad humana, o sea, de que los seres humanos podemos fallar, y de que esta no es ajena a la función judicial, que puede pasar también por los jueces. También los jueces son seres humanos, que se integra pues por hombres concretos inmersos en circunstancias sociales y culturales que pueden inclinarlos a apreciar erróneamente los hechos o el derecho que debe aplicarse, por lo que el ordenamiento jurídico debe prever garantías y medios eficaces para evitar que el error desvirtúe o frustre la administración de justicia según los atributos que señala el artículo 17 de la Constitución Federal, que habla de tenemos derecho a una justicia pronta y expedita. Está prohibido hacerse justicia con la mano. Razón por la cual el derecho a impugnar sí es una forma esencial del procedimiento. Constituye además un valor necesario de los estados democráticos, que la autoridad pueda reconocer el error y enmendarlo mediante la facultad de subsanar omisiones y regular el procedimiento. Esto, lógicamente, sin afectar la igualdad procesal de las partes o del modo más oportuno a través de los medios de impugnación, comprendido el recurso para tratar de satisfacer las funciones públicas encomendadas con mayor eficacia. El criterio que acabo ya de mencionar narra el acceso a la tutela judicial efectiva y la relación con la garantía de defensa, y considerando que en un acto privativo de libertad se cumpla con lo que ordena el artículo 14 constitucional sobre las formalidades esenciales del procedimiento judicial, considerando que el principio de impugnación en el caso de los recursos fundan estas formalidades. Y los medios de impugnación, vamos a ver cuáles son los medios de impugnación. A partir de la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales del 12 de marzo del año 2014, se describe un apartado en el título 12 que habla de los recursos de revocación y apelación. Estamos hablando de dos recursos: revocación y apelación. Revocación y apelación. Sin embargo, en el artículo 135 del mismo ordenamiento se menciona a la queja. Y en el título 13, el reconocimiento de inocencia del sentenciado y la anulación de sentencia. Estos últimos tres no se consideran en el apartado de los recursos, pero tienen efectos de modificación.
Es decir, en el caso de reconocimiento de inocencia del sentenciado y anulación de sentencia, la extinción de la pretensión punitiva del Estado. Para algunos estudiosos, estas figuras jurídicas son considerados recursos, ya que tienen como fin modificar una resolución. En este trabajo solo nos estamos abocando en gran parte a la observación y análisis del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que este se promulgó en el año 2014, ya que algunos textos que hablan de los medios de impugnación hace referencia a otros recursos que se contemplaron en los códigos estatales y el federal, como por ejemplo el de casación que se señalaba en el Código de Procedimientos Penales de Chihuahua, en sus artículos 423 y 430, que describe también el recurso de revisión. En su obra, el jurista, el señor de nombre Rodríguez Vázquez, realiza un estudio de estos recursos en los diferentes códigos de las entidades federativas y considera que son un medio idóneo para impugnar la sentencia definitiva en el juicio oral. Sin embargo, esta obra fue publicada antes de la promulgación del citado Código Nacional de Procedimientos Penales y este ya no los contempla, no los describe como medio de impugnación. No obstante, analizamos algunas otras fuentes que nos invitan a realizar un estudio con el que expresan y con lo que señala el propio ordenamiento nacional, es decir, al acercarnos a la doctrina de los escritores del proceso penal acusatorio oral, en sus obras que analizan precisamente estas figuras que estoy explicando. Se fundan en el código. Es escasa la bibliografía en este tema y en algunas son facsímiles de otros, por lo que tratamos en este pequeño trabajo el estudio en base a la interpretación jurídica de estos numerales en el propio ordenamiento especializado en materia penal y basado precisamente en la observación y análisis que nos nutre para poder establecer nuestros propios criterios. Ahora, en este mismo orden de ideas, es viable señalar los supuestos que tiene la víctima o el ofendido para poder refutar, o sea, no aceptar alguna resolución con un medio de impugnación. Tenemos artículo 459 que nos señala: la víctima o el ofendido podrán impugnar, primero, las que versen sobre la reparación del daño causado por el delito cuando estime que hubiera resultado perjudicado por la misma. Número 2, las que pongan fin al proceso. Y número 3, las que se produzcan en la audiencia del juicio, solo si en este último caso hubiera participado en él. Cuando la víctima o el ofendido solicita al Ministerio Público que interponga los recursos que sean pertinentes y este no presente la impugnación, explicará por escrito al solicitante la razón de su proceder a la mayor brevedad. O sea, si la víctima le dice: oye, el Ministerio interpone un recurso sobre esto y el otro no lo quiere hacer, por escrito le tiene que decir al solicitante: no lo hago o lo hice por estas circunstancias. Y así tiene un antecedente de que se le solicitó por la víctima al Ministerio Público que presentara un recurso a tiempo. Bueno, después tenemos la figura de lo que es el recurso de revocación. Ya vieron que nos hablan de recurso de revocación. El de revocación es cuando se emite una resolución desfavorable para cualquier persona. La ley puede contemplar diversos recursos. Unos pueden ser resueltos por un tribunal diferente al que emitió la resolución del AQUEM. Estamos hablando del tribunal de segunda instancia. Mientras que otros, la resolución provendrá del mismo tribunal que resolvió AQUO. O sea, es los jueces de primera instancia. En el caso del recurso de revocación, este tiene como fin una autoevaluación del fallo del mismo juez que le emitió de una resolución desfavorable para uno de los intervinientes. El recurso de revocación es un instrumento jurídico de impugnación ordenado en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y este procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal
en las que interviene la autoridad judicial contra resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. Se plantea que, bueno, ya vamos al corte, José Fernando y Julie. Regresamos después del corte para continuar la clase. Se corta y nos volvemos a conectar, por favor, inmediatamente para continuar con la clase de hoy. Son 7 minutos para las 12 del día de hoy, sábado 13 de marzo de 2021. Regresamos. Gracias.